Hola, bienvenido al Instituto Teológico 2. Listos ya para la emisión correspondiente a la semana. Dialécticos, antidialécticos, qué rollo, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de Anselmo de Canterbury. Y mira, la razón por la que vamos a ver algunos personajes no es otra sino para darnos cuenta cómo sufrió, entre comillas, la dialéctica, porque cuando hablamos de dialéctica creemos que es una postura común, normal del pensamiento, pero como todo, tuvo que ser, voy a usar la palabra que no me gusta, pero la voy a usar, evolución. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta usar evolución? Porque evolución da la idea de que hay una transformación, yo diría hasta radical, pero vamos a decirlo mejor como madurez. Ay, es que lo estoy comparando con una persona común, ¿no? Una persona no evoluciona, una persona madura. Ahora, estamos jugando con la semántica, pero podemos decir que sí evoluciona cuando crece, pero el término evolución, como filósofo lo toco más como con cuidado, o quiero decir, lo tocaría más para otras cuestiones, lo asignaría más para otras cuestiones, ¿sí? Porque evolución, filosóficamente hablando, es una metamorfosis, yo diría casi absoluta, ¿no? Pues fíjate, vamos a hablar, el darwinismo, y en su libro La teoría de las especies, ¿cómo se llamó? Bueno, habla de la supervivencia del más fuerte. Y con esa supervivencia del más fuerte vino la cadena evolutiva, pero se transforma a poner que el hombre puede venir del mono, ¿no? Y ahí es donde sufro con el término evolución filosóficamente hablando, de una metamorfosis radical. Aunque es correcto hablar de evolución y madurez casi como sinónimos, evolución prefiero usarlo para apartados específicos dados. Y aquí hablar entonces que la dialéctica va a madurar, va a crecer, y ahí decía yo que como todo, porque pues al final todos vamos creciendo. Sí, yo no puedo decir que un hombre evoluciona, porque casi le diría que vino del pez, del chango y es hombre, ¿no? Digo, un hombre se transforma, un hombre madura, igual voy a usarlo así semánticamente con la idea de la dialéctica, ¿no? Se modifica, tiene sus altas, tiene sus bajas, tiene buenos protagonistas, tiene malos protagonistas, pero no es un producto dado como que vas al Kentucky y pides el paquete no sé qué y te dan ciertas piezas. La dialéctica va, como es pensamiento y flexible, se va acomodando. Por eso la necesidad de estudiar a varios de estos cuates. Bueno, no es estudiar, es darles una repasadita, ¿no? Porque pues todo empieza hablando que la escolástica se va a manejar el pensamiento dialéctico, y que con los dialécticos hay antidialécticos, y que con esos antidialécticos se habla de los universales, y de estos universales y sus distintos problemas o géneros nos vamos a dedicar a los realistas y a los nominales. Los nominales que nada más es el nombre, los realistas que sí es la esencia, que sí es la... Con nominales es más la esencia, con realistas es la cosa, pues no es que no quiere decir sustancia, es la entidad, vamos. Ay, es que, fíjate que en filosofía cada palabra tiene su acepción, ¿eh? Incluso discreción, tú empleas en el vocabulario, voy a ser discreto hablando de que no vas a quemar a nadie o vas a cuidar lo que dices de algo, pero en filosofía discreción es otra cosa, es la
la cascada del asunto que estás tratando a discreción. O sea, no es reservar, sino es vertir el pensamiento, el contenido. La discreción del pensamiento es arrojar. Entonces, espero que no te haga bolas. Bueno, entonces con Anselmo de Canterbury, que es un dialéctico del siglo X, XI, del siglo XI, sí, porque es de los miles, es del 1000 al 1100 del siglo XI, y era conocido, como otros van a ser conocidos porque van a tener este epíteto, como padre de la escolástica, sí, pero no es el original, ni el único, ni el exclusivo, va a haber varios en el transcurso de la historia. Pero bueno, Anselmo, padre de la escolástica, estuvo en Francia, Borgoña, Francia, y este cuate estaba en el monasterio, ¿sí?, de Normandía. Fue hecho abad, pero era un fervoroso reformador, y por esa razón fue hecho arzobispo de Canterbury. Pero curiosamente, por su fervor de reformador, fue desterrado por los reyes ingleses y tuvo conflictos con su idea, su pensamiento dialéctico, ¿sí?, porque se fue contra... mira, él era un realista y se fue contra los nominalistas. Ese es el asunto aquí, ¿sí? Y él tuvo varias obras importantes y sobre todo sobre la existencia de Dios. Ok. Él manejó, por eso se le conoce como el padre de la escolástica, el método escolástico. Pero no es el método que conoces de tesis, antítesis y síntesis, sino es el método de creo para entender, credo ut intelligam, creo para entender. Él investigó a partir de la fe firme en la verdad de la revelación divina, es decir, las escrituras, ¿ok? Y decía que las escrituras era el criterio último de la verdad, el sumo bueno, el sumo bien, y que toda investigación tenía que ser de acuerdo con la revelación, si no, era falso. Aquí el conflicto dialéctico, porque creo para entender te quita el razonamiento, entiendo para creer, porque creo para entender es que estás en un a priori aceptando algo. Dice, la revelación, toda información de la revelación es verdadera. Si no, es falso. Todo lo que no va con la revelación bíblica es falso. En tal caso, quien investiga está obligado a entrar a la doctrina bíblica, si no va a estar en pecado. Ahora fíjate, esto es lo chistoso. Estamos hablando de filósofos, pero te dije en la dialéctica y en la escolástica que filosofía idem teología, teología idem filosofía. De hecho, era difícil distinguirlas. Fíjate, en el medievo era difícil distinguir qué era un pensamiento filosófico o teológico, porque eran similares. Podría decirte que era lo mismo. Por eso he insistido que libre albedrío, algunos dicen albedrío, libre albedrío es filosófico y está en la teología, pero no es correcto teológicamente hablando. Teológicamente hablando, decimos voluntad corrupta por el hecho de la caída. Y por ese hecho de la caída, todos tenemos voluntad, pero con un grado de corrupción. Y corrupción no quiere decir que seas malo y que recibas sobornos. Quiere decir que eres perecedero, que vas a morir, igual pecador.
Pecador luego lo toman a broma de que, ay, me porté mal. No, pecador es sinónimo de corrupto, es sinónimo de mortal, es sinónimo de falible, de perecedero. Entonces, con todo eso lo que te estoy diciendo es, la filosofía y la teología iban así. Por eso, filosóficamente, el libre albedrío es original. Es original de la filosofía, pero la teología pues, lo agarró, pero no es teológicamente un concepto saludable. Bueno, entonces, fíjate a qué vamos a llegar. Que el que no estuviera en la verdad revelacional estaba en error y en consecuencia en pecado. Y es decir, es un pecado de carácter moral. No es que está en un mundo caído, sino es porque es pecador. Híjole, iba a hacer bromas con Berry, pero pues no. Bueno, entonces, este cuate Anselmo es un acérrimo defensor de la autoridad del magisterio de la iglesia. Y aquí vamos a entrar a otro escalón. Una cosa es la revelación bíblica y otra cosa es el magisterio de la iglesia. Porque en el medievo se empieza a componer lo que va a ser el catolicismo apostólico y romano. Entonces la iglesia no va a ser el laos, no va a ser el laicado, los seglares, los no ministros profesionales, sino la iglesia se va a constituir de obispos. Fíjate qué problema, qué acierto filosófico y qué problema teológico. Teológicamente hablando, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la gente, el seglar, el laico. Filosóficamente hablando, no es ese carácter porque debe haber un plus, hablando de neoplatonismo, ¿no? Debe haber una cadena de seres donde los obispos, pastores, sacerdotes están arriba de los demás en esta cadena platónica. Ahora entiendes, sobre todo Caro, por qué en la misa está el pueblo y está el sacerdocio en el altar, porque son distintos. Y entonces igual los veneran, le besan la mano y todo eso, y los otros se dejan, porque neoplatónicamente ahí está una escalera de seres. El laico, los diáconos y el sacerdocio. Entonces, ese es el magisterio de la iglesia. Es decir, no la gente, sino los ministros, ¿sí? Y entonces defiende el magisterio de la iglesia y que se debe de sujetar el mundo a la obediencia. Y es lo mismo que les pasa, fíjate, el catolicismo apostólico y romano no creció. Aquí sostengo la cuestión de evolución y de madurez. No evolucionó, o filosóficamente hablando, o maduró, porque se queda en la Edad Media. Una liturgia católica apostólica romana es medieval. Ok, no hay caballos, no hay espadas, no hay escudos, no hay dragones, pero toda la conceptualización es medieval. Yo no sé cómo pueden resistir, después de tanta información, Néstor y Caro, una misa. Sinceramente no sé cómo la pueden resistir, porque de acuerdo van, etcétera, están en la liturgia, están en todo el ritual, que es el sacrificio de la misa medieval, místico, que el cuerpo de Cristo es la galleta. Entonces, y que las palabras lo convierten, o sea, yo no puedo estar en una misa, es decir, puedo estar acompañando a alguien, ¿no? A alguien que quiere que lo acompañe porque es importante para esta persona, lo acompaño, pero no digiero el ritual porque es supersticioso, místico, medieval al mil, aunque estamos en el siglo XXI, fíjate, por el magisterio de la iglesia, ¿sí? Entonces, este cuate dice que la fe, voy a decirlo así, él no lo dice así, pero yo te lo voy a traducir, que la fe es superior a la ciencia. Estamos diciendo que fe y ciencia van de la mano, pero como lo está manejando, la ciencia se supedita a la fe. Y es negligencia
si por fe no puedes entender algo intelectualmente. Es decir, tiene más credibilidad tu fe sobre lo intelectual. Por eso te digo que decirle padre de la dialéctica es muy osado, porque está bien, hizo un método, ¿no? Creo, para entender, pero eso no es la dialéctica del siglo XXI, es la dialéctica que estaba empezando en la Edad Media. Bueno, llevo mis 15 minutos. Si quieres compartir algo de este rollo, estás en total libertad, y si no, pues igual. Ya hay unos que ya no sentarían ni para nada, no voy a decir monje para que no se sienta aludida, pero ustedes europeos están al día, están con todo, trabajando con mucho corazón, y me gusta mucho, sobre todo, Berry y Caro, sin excluir a Néstor, por supuesto, que le cranean, reflexionan bonito, y ahora a ver de lo que dije de la misa, a ver cómo les va. Bueno, mucho gusto en saludarlos, muchachos, y hasta la próxima emisión.